Buenas tardes, mi nombre es Juan Moyano y bueno, me gusta definirme como consultor de marketing digital. Os he puesto este vídeo así de entrada porque yo todavía me sigo sintiendo así, que llevo tarde a todos los sitios. Y eso es la sensación que tengo cuando hablamos de marketing digital. Y supongo que vosotros os encontraréis en esa disposición porque muchas veces va avanzando tanto lo que es el marketing digital que ya cuando que dices, bueno, ya veis ahora Facebook, ahora Google Plus, ahora el SEO, ahora el SEM, y de repente cuando estáis en vuestro trabajo o queréis dedicaros a futuro en este apasionante mundo, os encontráis con, Dios mío, he aprendido esto, resulta que es que ya ha aparecido algo nuevo, tengo que avanzar, o si estoy ya trabajando en ello, resulta que aparte de mis funciones tengo 27 más. Entonces, la idea de esta masterclass es daros 4 o 5 pinceladas en una hora de todo lo que está avanzando dentro de lo que es el marketing digital y, por supuesto, encantado que me preguntéis lo que queráis. Para eso estoy. Yo monté hace 2 años una consultora que se llama Más Difícil Todavía. Y como siempre cuento, me vino la idea porque cuando estaba el director de pista en el circo y estaban los trapecistas ahí pegando brincos y decía, pues ahora viene el más difícil todavía, y llegaba el trapecista sin red y pegaba el salto mortal. Y eso es lo que creo que hace una consultora de marketing digital. Se encuentra con esos casos que son muy difíciles de, lógicamente, pues o posicionar o vender o realizar una estrategia de comunicación dentro de lo que es, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, dices, bueno, ¿y esta consultora por qué os hace tan especial o tan diferente? Bueno, primero porque es mía y la he conocido con mucho cariño. Y lo segundo porque si busquáis en cualquier, desde vuestro dispositivo, me digo que sea un ordenador o un dispositivo móvil, si buscáis consultora marketing digital, está posicionada en primera página en cualquier extensión de Google. Sabéis que la extensión de Google es por cada país. Entonces, si estáis yendo a .com.es, .com.ar, que es Argentina, o .com.co, que es Colombia, está la primera. Y si no aparece, probar consultoría en marketing digital. Porque casualmente en Latinoamérica la consultora se llama consultoría. Por eso no es el español tradicional, como pone en lo que es los navegadores. Entonces, también algo que nos hace diferentes es que somos la única consultora que tiene ética. ¿Cómo? Sí, somos la única consultora que somos éticos a nivel de posicionamiento. Y si ponéis, vuelvo a repetir, ética SEO en el buscador, estamos los primeros. ¿Por qué? Porque intentamos que el posicionamiento sea siempre positivo para el cliente y que no pueda incurrir en una penalización. Sabéis que los buscadores penalizan cuando se sobreoptimiza, si no estamos hablando de técnicas ilícitas para ellos. Una prueba. ¿De acuerdo? Entonces, si no se daba aquí, el primer apartado que quiero ver con vosotros, si me habláis de Internet, decís, bueno, Internet es libre, tengo todo mi acceso, todo el acceso a toda la información que quiero, pero es que al final, vosotros creéis que Internet es algo que es etéreo, que está ahí funcionando, que no lo tenemos muy claro, pero Internet tiene que costear. Y no con lo que pagamos a la DSL, por supuesto, sino tiene que costear para que compre Facebook, WhatsApp por 13.000 millones de euros. Nos parece que es un poco desorbitado. Si nos remontamos hace un mes y escaso, Rakuten, que es un marketplace asiático, el homólogo a Amazon, compró Viber, que es muy parecido a WhatsApp, y lo compró por otra barbaridad de dinero. Si nos vamos al verano, compró, si mal no recuerdo, este verano, el anterior, Facebook compró Instagram por otra barbaridad de dinero. Y al final, nos preguntáis, ¿pero todo esto por qué se gasta esto? ¿Para conseguir una aplicación para poner fotos? No. Al final, lo que ocurre es que hay una guerra. Una guerra. Y despiadada. Esa guerra despiadada es por el comercio electrónico. Por ser los mejores o tener la supremacía del comercio electrónico.
Si yo ahora os digo redes sociales que son más conocidas, pues tenemos Facebook, Google+, Pinterest. No me digáis 20 porque tampoco me encaja mucho en lo que es el comercio electrónico, de otras cosas porque hay menores. Y Twitter. Twitter todavía no la voy a meter, porque Twitter todavía no tiene un concepto de comercio electrónico, aunque está en vías. ¿De acuerdo? En cambio, en Google+, en Facebook y en Pinterest sí hay comercio electrónico. Y diréis, ¿en Pinterest hay comercio electrónico? Sí, ahora lo veremos. Los tres grandes buscadores a nivel mundial, ¿cuáles son? Bing, Yahoo y Google. Casualmente, Google+ es de Google. Y casualmente, Pinterest tiene alianzas con Bing y con Yahoo. Ahora mismo, como en los años 90, hay dos bloques. Y no me refiero a Pacto de Varsovia y la otra. No, me refiero a Google y a todos contra Google. Google, que tiene su niña bonita, que es el buscador, el Google Search, y lógicamente todos los demás se alían en contra de Google. ¿Por qué? Porque es el gigante a derribar. Si seguimos rascando y seguimos leyendo artículos, por ejemplo, que van saliendo en digital, hay dos grandes motores de comercio electrónico, que son Magento y PrestaShop. Magento, como sabéis, es de eBay, eBay es de PayPal y PayPal es de Visa. PrestaShop, teóricamente es un open source, pero casualmente tiene alianzas con Google. O sea, esa comunidad está apoyada por Google. ¿Por qué? Porque es la otra parte o el enemigo de lo que es el otro de comercio electrónico, que es en este caso Magento. ¿Vale? Si estoy hablando en chino, me paráis y traduzco. ¿Vale? Si seguimos rascando, Facebook compró WhatsApp y ya lo he avisado, os lo he dicho, que Viber fue comprado por Rakuten. ¿Sabéis lo que es un marketplace? Amazon, pues compran Amazon. Rakuten es el asiático. Google Shopping, ¿os suena Google Shopping? Pues es un algoritmo que hay dentro del buscador de Google Search, y en ese algoritmo lo que nos saca es los productos que están en el marketplace de Google. Es decir, imaginaos el rastro de Madrid, ¿vale? Yo soy una tienda de comercio electrónico y quiero mi puesto, si es el de los cinturones de cuero o de las pulseritas que se ponen en el rastro. Y lo que hago es, coloco mi tienda en lo que es Google Merchant Center, que eso sería Google Shopping, la parte frontal, diríamos, de la tienda. Y en Google Shopping, cuando yo busco en Google comprar zapatos, me aparecen las fotitos de los zapatos con el precio, y no está funcionando el algoritmo del buscador, sino el algoritmo de lo que es Google Shopping. ¿Vale? Si yo sigo rascando y sigo pensando en lo que está ocurriendo, tengo otras series de compras que ha habido por parte de diferentes buscadores o empresas tecnológicas. Google ha comprado Picasa, que también lo compró, pero recordad que fue hace un año y medio. Tumblr fue comprado por Yahoo y ya lo dije antes, Instagram por Facebook. Entonces, si os fijáis, cuando vosotros entréis en una tienda de comercio electrónico, ¿qué miráis? El precio, está claro, pero también miráis la imagen del producto, ¿o no? Y por supuesto, ¿qué hacéis para entrar antes de la tienda de comercio electrónico? Buscarla. Y por supuesto, una vez que habéis buscado, habéis visto el producto y habéis visto la imagen del producto, ¿qué queréis? Comprarlo, lógicamente, si os interesa. Y ahí aparece Visa y PayPal. En el caso, por ejemplo, en el caso de Magento. En el caso de PrestaShop, sabéis que en breve con nuestra cuenta Gmail podremos pagar. Ahí tenemos cómo se está metiendo ahora mismo la forma de pago. Y no estamos viendo la tienda de comercio electrónico, no estamos viendo todas las partes que hemos visto que interesan. Y si ahora unimos ya los marketplaces, que son como ese rastro donde ponemos todos nuestra tienda, o vamos a poner un mercado, ¿no? Un mercado donde están todos los puestos. Tenemos Facebook, que tiene su propia parte de comercio electrónico, Google Shopping, como hemos hablado, Yahoo Stores, eBay, que es también marketplaces, ¿de acuerdo? Y por supuesto, Shop Pinterest, que aquí es donde llega la gran respuesta
porque estaba viendo Pinterest. Si visitáis shoppinterest.com, vais a ver que cumple muchísimos beneficios, cumple muchísimos de los puntos idóneos para una tienda de comercio electrónico. De hecho, Shoppinterest hace 2 navidades arrasó a eBay en el famoso Black Friday de Estados Unidos. Y de hecho, una de las razones por el cambio del algoritmo Pingüino y Pingüino 2.0 y 2.1 que hizo Google fue machacar a Shoppinterest porque quisieron comprar y no quisieron comprar. Y como Google o es mío o desaparece, si vuestra empresa o vuestro perfil profesional lo quitan de Google, ya no existís. Eso es lo que hicieron con Shoppinterest. Por eso han llegado a alianzas con Bing y con Yahoo. Esto está ocurriendo. Esto no es invención. Esto, si vais a internet y empezáis a leer todos los artículos que hay, a ver todos los vídeos que hay relacionados con comercio electrónico, seguramente lleguéis a esta conclusión. Entonces, hay una guerra por el comercio electrónico, no nos olvidemos. Y son lógicamente 4 grandes bloques. O diríamos que los 3 grandes bloques contra el gigante Google. ¿Qué hace Google regalándonos Google Chrome? Qué majos son. ¿Qué hace Google regalándonos una cuenta de correo electrónico? Qué majos son, ¿no? Que es la Santa Teresa Calcuta de tecnología, que son súper buenos. No, Google lo que quiere saber son nuestras tendencias de compra. Google quiere saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué consumimos, qué no consumimos, qué visitamos más. Y de esa forma, como lo puede saber, es con un navegador, con una cuenta de Gmail y por supuesto con su red social. Y con eso tiene ya todo. ¿Quieres saber? ¿Sabéis que hay, se puede cambiar de Google Analytics a Universal Analytics? Adelante. Adelante. Nada, no hay problema. ¿Sabéis que se puede cambiar de Google Analytics a Universal Analytics? ¿Sabéis por qué? Porque Universal Analytics os da una información más detallada del perfil del tráfico que se está visitando. Madre mía, eso es Matrix. No, es simplemente que Google Chrome o utilizar un navegador con la cuenta de Google bloqueado o simplemente utilizar la aplicación de Google App en el smartphone, está sabiendo Google lo que más visitamos, lo que menos visitamos, lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta. ¿Para qué? Para ofrecernos lo que queremos, lo que demandamos. Yo lógicamente no hago ganchillo, vamos, no me veis haciendo ganchillo. Pero si yo visitase tiendas de comprar lana o comprar tejido para ganchillo, Google me llegaría a llegar publicidad de esas tiendas online, por ejemplo. Vale. ¿Qué es Google? Venga, un valiente, o alguna valiente. ¿Qué es Google? Buscador. Buscador. ¿Todos estáis de acuerdo? Sí. ¿Y si yo digo que es una agencia de publicidad? Es decir, bueno, estás tonto, Juan. Pues os voy a demostrar que es una agencia de publicidad. Porque todo el eje de Google es Google AdWords. Y Google AdWords, que yo sepa, no se recarga nada. Hay que pagar. Entonces, si yo quiero que mi empresa aparezca en un buscador, os voy a poner el ejemplo de otra forma. Si yo quiero buscar algo, bien estoy en un dispositivo móvil o bien estoy en un ordenador, utilizo o Google Now o bien utilizo el Google Search. Google Now, como ya sabéis, es esa G, ese iconito que tenemos en nuestro Android o nuestro smartphone de Apple, que puedo perfectamente buscar incluso hasta por voz, así como haciendo un poco la competencia a Siri. Y en Google Search, pues en lógicamente cualquier ordenador, que sea un desktop o un portátil, puedo hacer una búsqueda, por supuesto también en el navegador del móvil. Lo que pasa es que la gran diferencia entre Google Search y Google Now es que Google Now siempre estás geolocalizado. Aunque, hombre, no quieras, aunque directamente no hayas bloqueado la geolocalización. Pero si bloqueas la geolocalización de un móvil, automáticamente estás bloqueando la geolocalización para Foursquare, para Facebook, para Twitter, etcétera, etcétera.
que generalmente no lo sueles hacer. Entonces saben exactamente dónde estás haciendo la búsqueda. En cambio en Google Search no, porque muchas veces buscáis en Google Maps desde un navegador de un desktop, de un PC o de un Mac, da igual, y os pregunta: ¿quiere usted geolocalizar o indicar su ubicación actual? ¿Nos ha pasado eso? Porque por defecto no se está geolocalizando en un portátil o en un texto. Bien, entonces yo busco y quiero buscar una empresa. O el ejemplo de forma diferente: yo tengo una empresa y quiero aparecer aquí. Entonces, lógicamente, ¿dónde tengo que darme de alta? Sí o sí en Google Places. Y dando en Google Places de alta, lo que haré será poner mi ubicación donde está mi oficina, o mi tienda, o lo que sea, ¿de acuerdo? Donde yo realice mi actividad profesional, y con un número de teléfono, horario, etcétera, etcétera, etcétera. Que lógicamente, pues, querré que salga en Google Now. Vale, Juan, es que yo soy un emprendedor, o directamente voy a montar una tienda de comercio electrónico y no tengo sede, no tengo un espacio local, o no voy a alquilar un local. Bueno, pues entonces voy a montar una tienda de comercio electrónico. Por ejemplo, tendré que darme de alta en Google Merchant Center, que es esa especie de rastro que como comentaba antes. Entonces yo ahora llego y digo, vale, para aparecer en Google Now tendré que darme de alta en Google Places y por supuesto en Google Maps. ¿Para qué? Para que cualquier persona que me busque geolocalizadamente, otra cosa es que haga posicionamiento natural, optimización del mismo, tendré que aparecer en estos dos, tanto para móvil como para Google Search, es decir, aquellas personas que no lo busquen desde el móvil. Que el 50% de las búsquedas se realizan desde dispositivos móviles, en la última reciente estadística que ha salido. Al mismo tiempo que se ha equiparado la venta de dispositivos móviles con ordenadores, en las últimas navidades. Importante saberlo. Bien. Y lógicamente yo de Google Merchant Center apareceré en Google Shopping, independientemente sea en un desktop o en un dispositivo móvil. Y lógicamente el centro de todo ello es Google AdWords. Marco las dos flechas de color diferente hacia Google Places y hacia Google Merchant Center, porque si vosotros queréis dar de alta vuestra tienda de comercio electrónico en Google Merchant Center y que salga en Google Shopping, tenéis que hacer obligatoriamente desde abril del año pasado, o sea, casi un año, una campaña de AdWords de vuestra tienda online en Google Shopping. Si no, no os da de alta, no os salís. Eso en abril del año pasado lo cambiaron, porque la gente daba de alta su tienda de comercio electrónico y no ganaban dinero. ¿Qué hicieron? Lo pongo. Antes, yo en Google Maps puedo hacer campaña de AdWords. ¿No habéis visto las chinchetas de color azul y de color rojo? Pues sabéis que el azul es AdWords. Y casualmente es AdWords Express, que es la división o el departamento de Google dedicado para los autónomos. Pues decir, oiga, usted puede dar aquí de alta su negocio, hace una pequeña campañita de AdWords Express, que es algo muy sencillo de configurar, no tan laborioso como AdWords, vamos a decir, convencional, y en Google Places va a aparecer. Y cuando alguien en Google Maps busque Fontanero, Príncipe de Vergara, me aparecerán búsquedas geolocalizadas. Pero casualmente, si estoy haciendo AdWords, me saldrán antes las chinchetas azules que las chinchetas rojas. Y diréis, bueno, vale, tenemos Google Shopping, tenemos Google Maps, que se puede hacer Google AdWords, tenemos por supuesto en Google Search, que se puede hacer AdWords, y en Google Plus. Y casualmente en Google Plus, creo que fue hace un mes, salió una nota de Google diciendo que las páginas de Google Plus local y las páginas de marca, las fanpages de Facebook, las homólogas, se puede hacer en AdWords. No es una agencia de publicidad. Pues que venga y que me lo explique. Porque tienes que pasar sí o sí por Google AdWords en muchísimos factores. Menos en uno. En SEO. Que es lo que no le gusta ni un pelo a Google. Y dirá, bueno, pues si no le gusta
rascando un pelo, nos han dicho que siempre cambie el algoritmo cuando no le gusta algo. Ya, pero vosotros, ¿cuántas horas dedicáis a ver televisión? Vamos, no sé si ahora hay que dedique más de una hora al día. Yo creo que no. O incluso menos. Eso sería un buscador sin SEO, sin posicionamiento natural. Un teletienda. Por eso Google no puede cargárselo. Podrá arrinconarlo. De hecho, ha cambiado la descripción de los resultados de búsqueda y de 65 caracteres he leído hace poco que lo quieren pasar a 45 si no lo van a hacer en breve. Significa que el texto descriptivo del snippet, de lo que es el resultado de búsqueda de cada web, será menor. Si os fijáis, muchísimos resultados, la descripción aparece en puntos suspensivos. Eso es porque se han pasado de los 65 caracteres. Pero los 70 caracteres que tiene la descripción de Google AdWords no lo reduce. Eso no es una agencia de publicidad. En el caso de SEO, había un alumno en un curso que me decía, son 4 palabras. No son 4 palabras. ¿Que tiene que ver las palabras claves de consulta? Claro que sí, las keywords, claro. Pero que tienes que tener en cuenta también cómo está hecha la web, en HTML5 o en HTML4. Porque si está hecho en HTML4 y en tablas, apaga y vámonos. En diciembre, las expectativas o predicciones que daba Google desde Google Webmaster Blog, que es el blog oficial de Google, decía que es importante para el año 2014 los dispositivos móviles y la velocidad de carga. Es decir, si una web tarda 10 segundos en cargar, hombre, no es que a Google la penalice, es que directamente nosotros hemos dado a la X. Es que 10 segundos ya estamos acostumbrados a esperar. Eso depende de HTML, eso depende de cómo esté el contenido, eso depende del marketing también que nosotros estemos haciendo de nuestra página web. Oiga, es que tengo 1100 visitas, todas en la home y tengo un 85-90% de tráfico que es rebote. Eso significa que tu contenido es malo. Eso significa que tu diseño no atrae. Y eso significa que todos los esfuerzos que estás haciendo en SEO lo estás tirando por la borda. Ojo, que si en vez de poner la palabra SEO ponemos AdWords, encima te estás gastando un dineral. Porque has contratado una agencia de publicidad que tiene diferentes canales para publicitarse, que casualmente nosotros utilizamos. Lo que ha conseguido Google es que nosotros no pidamos un refresco de cola, que pedimos una Coca-Cola. Cuando oyes hablar a uno de mis 6 sobrinos, te dicen, voy a buscar en Google. No te dice, voy a buscar en Internet. Eso es lo que ha conseguido Google. Lo que ha conseguido la Coca-Cola, que lo hagamos en todos los bares, lo ha conseguido que nosotros lo hagamos en nuestras búsquedas por Internet. ¿Qué ha cambiado? Yo hace poco estaba hablando con el director de esta casa, director general de esta casa, y estamos en ese caso los dos de acuerdo, que no hay una crisis económica. Hay un cambio de modelo. Me decían que es que ahora lo digital está de moda porque es donde está el dinero. Mentira. El dinero está en lo que funciona. Y lo que funciona es lo que se puede medir y demostrar. Y al final, ¿qué hacemos? ¿Cuántos de aquí habéis entrado en mi perfil o en Google antes de venir? Seguramente todos, o la mayoría. O en la web de la escuela, para ver exactamente de qué va la charla o de qué no va. ¿Hay alguno que se ha apuntado sin saber ni quién venía, ni entró de la web de la escuela de marketing? Nadie. Bueno, ahí se lo ha dicho un amigo, vale, pero bueno, casi todos habéis entrado. ¿Por qué? Porque vais a internet, vais a la web y vais a ver de qué va esto. La entrevista, la charla, la oferta de trabajo o incluso la compra. ¿Sabéis todo lo que hacéis cuando vais a comprar? Showrooming. ¿Sabéis lo que es el showrooming? Es consultar en internet el mismo producto que habéis probado en la tienda y buscar el menor precio. ¿No lo hacéis? Yo creo que todos. Pero ¿a qué no sabéis que se llama showrooming? Porque hay un cambio de modelo. Hemos cambiado nuestra forma de actuar.
hemos cambiado nuestra forma de comprar y hemos cambiado nuestra forma de pensar. La tecnología nos ha embaucado. ¿Cuántas veces volvéis a casa porque habéis dejado el móvil? Que le digan a mi abuela que se vuelva a casa porque se ha dejado eso que suena. Y ahora preguntarle a cualquiera de vuestros hermanos pequeños, hijos pequeños, cualquiera de mis 6 sobrinos, que no, que le quitas la tableta o le quitas el móvil. Bueno, pequeño, porque no va a cumplir 21 ya. Pero esto no ha sido de la noche a la mañana. Esto no ha sido, ahí va, pum, aparece Google. No sé si os acordáis, pero había un programa a finales de los años 90 que se llamaba El Informal. No sé si os acordáis, que lo daba Florentino Fernández, ¿no? Porque Pérez es el del Madrid, siempre me equivoco. Florentino Fernández. Y hoy en día entré en YouTube y me puse a mirar sketches antiguos del Informal que me gustaban, que no existía YouTube o YouTube, no existía. Y resulta que me encontré una cosa del Informal que la he traído. Y ahora vamos a caeros comento. 1,5 millones de visitas. Impresionante. Y no existía este programa no existía YouTube cuando estaba este programa. Y ya hay 1,5 millones de visitas. O sea, es algo que ocurrió hace la friolera de 16 años, 17. Bien. Pero bueno, pues es algo que en España es que somos muy raros, es decir, ya, pero es que esto es algo totalmente mundial, es algo que engloba todo el planeta. Es que la colonización es, vamos, ya es un hecho. Buscando por internet, por YouTube, buscaba alguna campaña de publicidad que fuese diferente a todas las campañas de publicidad que estamos acostumbrados. Y encontré a 2 chavales, que creo recordar que son croatas, que se dedican con sus violonchelos a hacer música. Han corrido mucho por las redes sociales y yo los encontré de esa forma. No han invertido ni un euro en una campaña de televisión, ni una campaña de radio, ni en los medios convencionales, sino directamente ha sido YouTube. Actualmente están de gira y hasta el final del 2015 en su web no tienen, informan que no hay disponibilidad de entradas libres. Final del 2015. Y que estamos a principios de 2014. ¿Vale? Yo lo he traído para que los veáis. ¿Creéis que este vídeo es casual? Hay una estrategia de comunicación brutal. Se colgó el 18 de febrero de 2014 y a fecha 6 de marzo, que fue cuando saqué el vídeo, cargué el vídeo para ponerlo, lleva 1,5 millones de visitas. Una pasada. O sea, en menos de un mes, ¿y qué es lo que han hecho? Ir a hacer una estrategia de contenido, una estrategia de comunicación y lo que hoy importa, que es demostrar lo que uno sabe. Y esto hago un pequeño matiz en, sí, yo estoy trabajando, quiero encontrar otro trabajo o estoy en situación de desempleo y quiero encontrar lógicamente un trabajo. Y envío mi currículum como hago a las 27 ofertas que ese mismo día, exactamente igual. No hago nada diferente, soy uno más entre todos. Hay que destacar de alguna forma, y es lo que han hecho ellos. ¿Cuántos habrá como ellos que tocan el violonchelo igual o mejor? Seguro, que hay alguien seguro, pero ellos lo han destacado. Pues, suelto la perla, cuando enviáis vuestro currículum, ¿habéis pensado si lo estáis haciendo igual que todos los demás? ¿Hacer algo diferente? Luego suelto ahí la pregunta, voy a cada uno que piense lo que quiera. Imaginaros que la persona que recibe esos currículum, lo recibe uno, que es el que mandáis, recibe de 1.500 personas.
¿Y a cuál va a leerse? ¿Va a leerse los 1500? Hombre, yo no tengo nada en contra del Departamento de Recursos Humanos, pero no me creo que sean 1500. No sé lo que se debe. Entonces, si está cambiando la forma de vender, de comunicar, si yo tengo que demostrar lo que yo hago, en vez de decirlo en un currículum, significa que he cambiado el modelo. Y al cambiar el modelo, las famosas 4 Ps de Peter Drucker, que seguro que alguno de vosotros ya conoceréis, de precio, promoción, producto y place, ha cambiado. Esas 4 Ps ya no existen. El producto ha cambiado por la necesidad del cliente. El precio ha cambiado por la satisfacción de expectativas. Me decía no hace mucho una cliente, que ya lo es, de, mira, tengo una pequeña empresa de traducción y quiero hacer marketing digital. Y dije, no, ¿qué presupuesto cuentas? Dice, tú dime lo que tengo que hacer y lo que me va a costar. Y el precio, como yo estoy satisfaciendo sus expectativas, lo abordaré como yo pueda, pedir un crédito, préstamos o lo que sea. Esto es tan real como que ese correo lo contesté el viernes. Vamos por fases. En vez de soltar de golpe, vamos a hacerlo por fases y que en esas fases se vaya viendo algún tipo de ingreso para que yo pueda seguir abordando el resto. Eso es satisfacción de expectativas. La promoción ha cambiado por la interacción emocional. Porque ahora resulta que yo veo el vídeo que ha compartido una persona conmigo en Facebook. O me comentan, vamos, yo creo que alguno de vosotros sí os he invitado a esta charla, ¿no? A través de Google Plus. Sí, bien. ¿Y eso por qué? Porque he interaccionado emocionalmente, porque o bien me conocíais, o bien os habéis oído hablar de mí, o bien me habéis dicho, oye, vamos a ver qué nos cuenta este consultor. Y por supuesto, Place cambia por accesibilidad. Hoy podemos comprar, por ejemplo en internet podemos comprar todo. Y cuando digo todo, en España podéis comprar armas. Sí, que no estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de España. Yo puedo ir perfectamente a una web, comprar un arma, pagarla y me la envían a mi casa, no. A intervención de armas de la Guardia Civil. Voy allí con mi licencia y la recojo. Porque es un arma. Y la legislación me impide que me la envíen en casa. Pero en Estados Unidos yo puedo comprar un arma y me llega a mi casa. Eso es accesibilidad. Una persona que es discapacitada que no pueda moverse puede comprar y lo tiene en su casa. Eso es accesibilidad. Fijaros cómo ha cambiado las 4 Ps de Peter Drucker. Pues eso, voy a ser generoso, el 60% de las empresas todavía siguen ancladas en el viejo modelo. Y digo voy a ser generoso porque iba a decir el 80%. Esta mañana he tenido una reunión con una agencia importante de comunicación. Voy a omitir el nombre, porque aparte se está grabando, de otras cosas. Y me decían que no, es que hay que hacer las cosas como siempre. Que hay que enseñar a los redactores, a los plumillas, No, es que ha cambiado. Es que ya no puedes intentar vender las noticias como se vendían hace 3 años, 4 años, porque nuestra forma de consumir ha cambiado. ¿Sabéis dónde se encuentra nuestra decisión de compra? ¿En una web de comercio electrónico? No. Se encuentra en las redes sociales. Si yo, por ejemplo, os digo, oye, comprar este teléfono o este bolso o lo que sea, porque la relación que hay de precios es estupenda y me lo he comprado y mira qué bien, se adapta a mi forma de vida, mi red social, mi comunidad que tengo en las diferentes redes sociales, les estoy haciendo de venta al fabricante del bolso. Y mi comunidad dirá, oye, ese bolso parece bueno. Y te preguntan, ¿el bolso está bien? Sí, está chulísimo. Y mira, es que es súper... Y en todas las fotos que salgo de la playa, las hago con mi bolso. No llevo bolsa, todo esto, pero... Eso, estoy dando la decisión de compra en internet. Porque estoy haciendo una interacción emocional.
que las marcas piensen todavía que la decisión de compra está en su producto, válgame de ellos. Ya tendrán que cambiar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Pues os quedáis con una cara de con los ojos abiertos de que no me está contando. El último cambio, sí cambio, y digo bien cambio, no actualización. Sabéis que Google se rige por los algoritmos, es un algoritmo. De hecho, en el último año y medio ha habido 3 actualizaciones y un nuevo algoritmo. Las 3 actualizaciones han sido relacionadas, yo pienso que entre otras cosas son Pinterest. Hoy nos han vendido que es porque regalan unos spam, por malas prácticas de enlaces, etcétera, etcétera. Bajo mi punto de vista eso es colateral. Y en ese aspecto está el Google Pingüino, el Pingüino 2.0 y el Pingüino 2.1. Concretamente 24 de abril de 2012, concretamente mayo-junio del año pasado y septiembre-octubre del año pasado. 2.0 y 2.1. Y son actualizaciones. Sí, han ido ajustando. Colibrí es un cambio de algoritmo desde Google Caffeine y Google Panda. Un cambio totalmente radical porque están metiendo dispositivos móviles y están metiendo algo que creo que nadie os ha comentado nunca, que es una estrategia de consulta-beneficio. ¿Sabéis cuántas personas buscan en Internet, en Madrid, plan sábado-noche? 4.400 mensuales de media. Oiga, ¿y si yo posiciono de forma natural mi web de cines y la pongo la primera? Es una estrategia de consulta-beneficio. ¿Sabéis cuánta gente consulta adelgazar sin pasar hambre? ¿Sabéis? Y esto ya es un poquito ya más triste. ¿Sabéis cuánta gente consulta suicidarse sin dolor? Por favor, iros a Trends y miradlo. Si yo relaciono mis keywords con las consultas, estoy haciendo una estrategia de consulta-beneficio. Porque el beneficio es mi web. Lógicamente tengo que tener una web acorde, moderna, con diseño, etcétera, etcétera. Y que tenga un marketing de contenido lógicamente correcto. Es decir, el SEO de por sí solo no vende, pero ayuda mucho. Bueno, AdWords también, pero hay que preparar la tarjeta. Vale. Lo que es Web de Colibrí se basa en 3 cambios, que es las consultas de conversación, los resultados en función del tipo de intención de búsqueda y los sinónimos. En el apartado de consultas de conversación buscan una interacción, pues por ejemplo a una pregunta estilo ¿qué edad tiene Jorge Javier Vázquez? No soy fan de Jorge Javier Vázquez, ¿vale? Pero no. Es decir, quiero saber una interacción, a ver si se habla de algún sitio de la edad que tiene este señor o este presentador. Los resultados en función del tipo de intención de búsqueda está el informativo, que lógicamente es donde se encuentra no sé, pues el análisis de marketing, de navegación, cuál es la web oficial, por ejemplo, de la ONU, o cuál es la cuenta oficial de Twitter de Sergio Ramos, no sé. Y transaccional es dónde se encuentra exactamente la sede oficial de la ONU, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y por supuesto sinónimos, pues poca explicación tiene. Va incluyendo sinónimos en relación con lo que es la ley. ¿De acuerdo? Hace poco también, que no me ha dado tiempo, incluso bueno, poco, de hecho fue la semana pasada, mi querido amigo Matt Fultz, que para aquellos que no le conozcáis, es el Chief Officer del departamento de Spam y, hombre, no lo dicen claramente, pero yo creo que es anti-SEO de Google. Anti-SEO me refiero que intentan cada vez estrechar más el cerco. Decía que en breve van a empezar a rastrear todos los enlaces latinos. Es decir, a ver qué estrategias de link building, quién ha comprado enlaces, quién no, si están directorios de enlaces, en cajas de enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si alguna empresa, algún website, ha hecho malas prácticas
que son lógicamente penalizados por los buscadores, su web va a caer en el anonimato en breve. Si no ha hecho SEO Black Hat, directamente pueden hasta expulsarla del buscador. Bien. Lo que hablábamos de la estrategia de consulta de beneficio, ¿qué estudios me facilitaría el trabajo? Eso también hay gente que se lo pregunta. ¿Verdad? Ese domingo por la tarde que estáis en casa, no voy a decir de resaca, porque todos somos gente sana y no bebemos, vosotros, y estáis el domingo por la tarde con vuestra tableta o teléfono o lo que sea, por favor, coger trends y mirarlo. ¿Vais a alucinar? ¿Sabéis que iPhone 6 es un término más consultado y más buscado que iPhone 5S? Pero vamos, le duplica. Pero si no ha salido. Porque hay, entre otras cosas, aplicar la estrategia de Apple por posicionar su nuevo modelo y hacer sus estudios de mercado, como lo hace, que ¿alguien me explica todavía por qué no han fusilado al ingeniero que pierde siempre el teléfono? ¿Me puede explicar por qué no lo han fusilado? Pues para matarlo. Siempre se deja el teléfono en un bar, en Milwaukee, y muchacho, pero agárratelo, que estás descubriendo el teléfono. Esto es una broma, pero es verdad, siempre lo pierden. Eso no es un test de mercado. A ver qué dicen todo el círculo mediático de Apple, de pues está bien la pantalla, está bien el botón, y casualmente siempre a los 6 meses aparece ya el teléfono a la venta. Hombre, eso no canta esos 6 meses que es la fabricación que tarda, el tiempo de fabricar que tarda Apple. El caso inverso de Microsoft o Microsoft es que el día de la presentación de un evento tecnológico te sacan el diseño de Windows 8, que casualmente diréis que no se parece a iOS 7 un montón. Es el diseño Metrópoli. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto Windows 8, no? Claro. Bien, y el de iOS 7 deben decirme que no se parece. Por Dios, es una copia, bajo mi punto de vista. Y ellos llegan y dicen, ¡pum!, te lo sacan y ala, ahí tenéis lo que acabo de hacer. ¿Sabéis cuánta gente, cuánto personal relacionado con el marketing tiene Microsoft? ¿O Microsoft? El 50%. Que Apple lo vende muy bien, pero ojito, que el que realmente innova desde mi punto de vista, desde que desapareció Steve Jobs, es Microsoft. ¿Habéis visto la película Jobs? Yo resumo la película en una frase. Nosotros no vendemos teléfonos, vendemos experiencias. Eso es brutal. O sea, yo no vendo un teléfono, yo vendo esto, te va a cambiar la vida. Ojito, que Google ha escuchado la canción y también lo está haciendo con las Google Classes. ¿Les habéis leído? ¿Habéis escuchado algo de las famosas gafas? Sí. Yo he tenido la suerte este último año de estar en contacto con una de las que han probado las gafas de Google. He estado en diferentes hangouts con ella, las personas, lógicamente. Verónica, una chica de Argentina, de Buenos Aires, y te cuentas las experiencias. Sabéis que Google ha cogido a varias personas de diferentes países y les ha dado a probar las gafas de Google, las láser, para probarlas a ver que, oye, pues eso, que me den su feedback. Y ya nos contaba, pues eso, pues anécdotas que he ido teniendo y súper divertidas. Y estuve buscando un vídeo que pudiese reflejar pues todo lo que es lo que os comentaba Verónica. Y estuve rebuscando, no fue fácil, y encontré este vídeo, que creo que os gustará. Yo no digo que las Google Glasses sean lo más, lo único, pero si no serán las Google Glasses, serán el iWatch, será lo que queráis. Pero que en los próximos 5 o 10 años, todos los dispositivos gadgets que saldrán, poner el nombre que queráis, la parte del cuerpo donde se tenga que utilizar, las gafas, el reloj, que nos va a seguir cambiando la vida. Y siempre que nos siga cambiando la vida, las marcas, como no se adapten, no van a tener ventas. ¿No hay más? Si habéis fijado en lo que es el vídeo, los métodos de pago.
mete show roaming en el mismo sitio, en el mismo local. Las valoraciones son las estrellitas. Llamar a un taxi con las bolsas en las manos. Dios, eso es una maravilla. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que lo hagan con clases, pero se lo harán todos. Ahora dicen que el iWatch te va a medir todas las constantes vitales y te predice si vas a tener un infarto. En este mundo que está alrededor de Apple, dicen que es lo que van a sacar, ¿no? Pero llevan hablando del iWatch 2 años. Entonces, insisto, que si no es uno es otro, nos va a ir cambiando todo. Y si vais con el carrito de la compra y sabiendo exactamente los productos que estáis comprando, el precio que ya tienen. ¿Y quién dice que no cambie incluso hasta los lineales de los supermercados? Y llevemos unas gafas, o no, o un chip implementado, no lo sé, que nos diga dónde está la comida que consumimos. Porque recuerdo que todos hacemos consultas y todos buscamos en internet. Y eso, que si pensáis que es algo mismo, estáis muy equivocados. Ha sido un verdadero placer estar este rato con vosotros. Por supuesto, estoy abierto a cualquier comentario o pregunta que tengáis. Un placer. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Se puede saber de verdad calcular el retorno de inversión en marketing? Es decir, por cada uno que lleva en AdWords, El rey. exactamente. ¿Se puede de verdad? Hombre, sí, pasa que sé que la pregunta me la haces con trampa. No, es que Sí, porque tú tienes un CPC. quiero. Sí, Sí, sé eso. que te van a dar toda la información estadística, bla, 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 pero no sé de cada dinero que voy a meter ahí, cuántas visitas y compras finales me ha Hombre, retornado. eso, vamos, lo que es económicamente, contablemente lo sabes. Y incluso si tienes, o sea, tú lo que tienes que hacer dentro de tu web, no voy a contar que sea una tienda de comercio electrónico, ¿vale? Sí, sí, bueno. No lo cuento, porque eso es lo fácil. Yo creo en una website corporativa que no tiene venta. No tiene venta en el concepto que todos tenemos de vender, que es pasar la tarjeta o pasar la cuenta de PayPal, ¿vale? Tú tienes que poner en la web que tú quieres que se genere una conversión. Es decir, el formulario de contacto, por ejemplo, pues la pondré en la página de agradecimiento. Un formulario de contacto y que tenga los datos, pues su formulario, su pregunta o sus datos han sido enviados, le agradecemos que se haya quedado en contacto con nosotros. Por ejemplo, la página de agradecimiento. Ahí pondré etiqueta de conversión. Yo ahí realmente sé, por ejemplo, por Google o por Universal Analytics, sé cómo ha entrado en mi web, por dónde se ha movido y a dónde ha desembocado. En este caso sería el formulario, famoso que estoy diciendo. Yo sé el CPC y sé cuánto me he gastado en esa palabra porque tendré vinculados Google AdWords y Google Analytics o Universal Analytics. Entonces, ¿contablemente lo sé? Sí, claro que sí. Lo que te dejo un poquito más en el aire, las redes sociales. Si tienes configurado las redes sociales bien en Google Analytics, puedes saber el tráfico de dónde está viniendo y puedes configurar un embudo de ventas. De cada, por ejemplo, si lo tengo en Facebook o lo que sea. Tú te vas a la parte de administración, en la parte creo que es el bloque del medio y creo que es configurador social. Y ahí pondrás todas las redes, las URLs de las redes sociales de tu empresa tuya. Sí, vamos a ver todos los visitas que me han llegado por ahí, pero ¿cómo sé que se han convertido en compra? Porque tienes que etiquetar dónde está la conversión. Y eso es en tu web. Tienes que decir, en esta página yo considero que he convertido. Esto me hace muy de secta, pero... Eso es. No está suponiendo nada. Y te estoy poniendo el ejemplo difícil, que es la imagen corporativa, es una web corporativa. Desde el comercio electrónico está claro dónde pones la conversión. En el agradecimiento de que la compra se ha realizado. Más fácil, imposible. Pero el etiquetar esa página de agradecimiento como para Analytics, que esa es la página tuya de conversión. Entonces, cada persona que llegue ahí te la va a contar como que estás convirtiendo. Tu conversión puede ser económica o no. Mejor yo simplemente quiero tener leads o seguidores para mi blog, por ejemplo, y pondré esa etiqueta de conversión en la suscripción de mi blog. No sé si... Sí, no, esto me has interesado en económica. No, pero bueno, que al final, Sí, tú cuando generas
la conversión que tú pones en Google Analytics, tú la puedes cuantificar. Pero eso ya no es un problema de Google Analytics, es un problema que tienes que cuantificar cada vez que una persona se suscribe a tu blog, económicamente que te reporta. Y eso te vas al apartado de costes de Google Analytics y pondrás lo que te cuesta, con lo cual te generará un precio. ¿De acuerdo? Y sabrás perfectamente que contablemente, entre comillas, porque no olvidemos que Analytics no es una herramienta contable, es una herramienta de análisis, punto. No, perdón, de seguimiento, porque no es ni siquiera una herramienta de análisis. Una herramienta de análisis te vas al Excel, o sea, tienes que descargarte tus datos de Analytics y tratarlos en Excel, ¿vale? Pasa que para dar un primer vistazo, los dashboards que hay en Google Analytics te valen, ¿vale? Pero si tú quieres, digo yo, meter la mano en todo el asunto, en toda la chicha, tienes que descargarte en Excel sí o sí. ¿Vale? ¿Saber exactamente cuánto te cuesta y qué ROI tienes? Etiqueta la conversión, cuánto para ti es esa conversión. Hombre, no tienes que hacer tú ni